Hola, Vilsa, ¿cómo estás? Jos, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Preparados para meditar hoy en Chakra Corazón? Hola, acá volviendo un poco de unos días de descanso yo, así que y preparada para hoy trabajar este centro que es tan clave. Necesitando esta meditación, qué linda. Sí, sí, yo también extrañé, estuve una semana que no meditamos y extrañé, la verdad que me gusta hacerlas con ustedes. Maku, ¿cómo estás? Y los temas del corazón, ¿no? Que tanto nos importa, porque bueno, quedamos en el plexo, ¿sí? Y bueno, y ahora viene subir esa energía que fuimos de alguna manera expandiendo y limpiando y traerla a este centro que, digamos, lo que va a ayudar es a elevar todo lo que es campo emocional justamente, ¿no? Porque siguen siendo emociones pero a un nivel más alto. Eso es lo que tiene interesante subir a este centro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si estabas la otra semana, pero yo decía que generalmente la mayoría de las personas se mueven más que nada en los tres centros inferiores, que son los centros que nos conectan como con nuestra parte más material, con la dimensión de la materia, pero digamos necesitamos subir esa energía a este centro para digamos poder llegar a conectar con nuestro espíritu. Si no conectamos esa energía que viene del chakra raíz, ¿no? Y de la tierra a nuestro corazón, muy difícilmente tengamos una buena conexión con el espíritu. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que, digamos, de alguna forma no creen que exista o, digamos, tienen como cierta duda de que exista algo más allá, ¿no? Hola María Clau. Entonces se da por eso, porque este centro que para nosotros es tan importante está en su gran mayoría bloqueado, está bloqueándose el poder del amor, justamente. Yo hablaba esta semana, estuve como medio, me dijeron por ahí, que estaba con temas picantes, ¿no? Temas fuertes. Y a mí me gusta tocar temas que no sean tan livianos. Me gusta hablar de lo que nos bloquea o nos complica, no solo de las energías más livianas, porque todos disfrutamos cuando somos felices y estamos conectados con esa energía positiva, pero la gran mayoría de nosotros pierde esa conexión en el día a día y es por otras energías que ni siquiera somos conscientes que están en nuestro campo. Y la idea justamente es poder identificarlas, porque si yo las identifico, las puedo limpiar, las puedo ir liberando, ¿sí? Para el que yo hablo de limpiar, porque como sanadora hablo de limpiar energías, pero las puedo ir liberando, ¿no? De alguna manera. Hola, sol mío, qué lindo, sol mío. Y digamos, esta es la clave, poder ir trabajando en liberar estas energías que nos van bloqueando, y si no las identifico, ¿cómo las voy a liberar? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Hola. El lema del chakra del corazón es: el amor es poder divino. ¿Sí? El amor es poder divino. Entonces cuando nosotros traemos la energía
a este nivel de nuestro campo, ¿sí? Conectamos con el poder, pero no el poder de la materia, el poder que está más arriba de la materia. Todo lo que en definitiva terminamos materializando y que nos hace felices se materializa a través del poder divino. ¿Sí? Porque dentro de lo que es el mundo material vamos a materializar cosas que nos hacen felices y otras que creemos que nos van a hacer felices y a veces no es tan así, ¿no? ¿Les pasa eso? De pensar que, digamos, que quieren mucho algo, quiero mucho esto y estamos trabajando mucho tiempo por eso y a veces lo conseguimos y nos damos cuenta que en realidad no era lo que estábamos buscando, ¿no? Sino que, bueno, que teníamos una idea de que eso nos iba a hacer felices, pero que en realidad no fue tan así, ¿sí? Entonces eso pasa porque a veces idealizamos, ¿sí? Desde las energías más bajas y queremos materializar eso que idealizamos, que no es necesariamente energía de la potencia que tiene la divinidad que todos traemos. Somos todos seres divinos, en definitiva. Bueno, me habían pedido que hable un poquito de la maldad también, porque yo estuve tocando este tema y dado que estamos hablando del centro del corazón, que es un centro que está de alguna manera, hoy cuando trabajemos ahora la meditación vamos a trabajar en liberar energías de dolor, ¿sí? Y acá está Carlos, ¿qué tal? Justo estoy hablando de la maldad, mira un poquito. Las energías de dolor se enquistan en el chakra del corazón y vienen de no comprender que, digamos, en lo que es el mundo de la polaridad hay energías de bondad y energías de maldad, entre comillas, ¿sí? En realidad cuando nosotros estamos en equilibrio podemos observar más allá de lo que sucede, del acto, del juicio, gracias, ¿no? Y entonces ya no estamos tan enganchados con que el otro es malo, que me hizo daño, pero en el mundo de, yo diría para mí es la 2 dimensión, no es la 3 dimensión. Cuando dicen que la 3 dimensión, digamos, es la polaridad, yo diría que no, que en realidad en la tercera dimensión nosotros venimos a experimentar la unidad. Lo que pasa que, digamos, vivimos en la polaridad. Entonces, hasta que aprendemos la unidad, nos parece que es la polaridad, pero no. Es 3D es justamente es que vamos desde las polaridades, mira, desde las polaridades vamos así a la unidad, ¿sí? Entonces entramos en entender que un acto tiene detrás mucho más que el significado de lo que nosotros leemos como maldad, ¿sí? Pero ¿qué es la maldad en sí? O sea, ¿cómo se manifiesta un acto que nosotros decimos esto es malo, ¿sí? Y yo hablaba aquí de la intención con la que se hace, ¿sí? Que nosotros puede que ni siquiera seamos conscientes de que nuestra intención no es positiva, que está negativizada. Y para mí hay un trabajo muy importante en este centro porque es el que nos enseña a ver, positivizar, iba a decir, ¿no? Hacer positiva una intención, ¿sí? Y a trabajar solo con ese rango de intenciones. Si hay algo que, por ejemplo, si a mí me hacen daño y yo me quiero vengar, como la venganza de por sí es una intención buena o mala. ¿Qué opinan?
Gracias. ¿Sí? O sea, si yo voy desde la intención de querer vengarme de algo que me hicieron, por ahí creo que tengo toda la razón, me hicieron algo y yo quiero vengarme, no hacer justicia, que no es lo mismo, ¿sí? Bueno, desde esa intención mi acto va a estar negativizado, porque mi intención de alguna manera es negativa. Si yo pido justicia, exacto, mala, si yo pido justicia o busco equilibrar esa situación, ya mi intención está siendo positiva, porque no es de daño con el otro, ¿sí? O no es de dejar que lo que al otro le pase no me importa si yo estoy haciendo daño, me importa, tengo esa conciencia y desde esa conciencia es que voy a actuar en un sentido o en otro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en realidad, siempre para nosotros entender si un acto lo estamos haciendo desde la bondad o la maldad, en realidad tiene que ver con cuál es nuestra intención detrás. ¿Sí? Si nosotros trabajamos desde las buenas intenciones, puede que tengamos un acto que termina perjudicando a alguien, pero no lo estamos haciendo intencionadamente, ¿sí? Y eso también nos ayuda a expandir una energía que para nosotros sea positiva y para el otro también. Podemos reparar si hicimos un daño sin intención, ¿sí? Y, digamos, avanzar con vínculos sanos, vínculos desde el amor, ¿sí? Todos nos equivocamos. La maldad no te lleva a un buen puerto, es cierto, estoy de acuerdo con vos, y digamos, yo creo que hay personas que, y hablaba un poco del vacío, ¿no? De no creer en el amor y desde ese lugar moverse desde un espacio que tal vez no es de maldad, sino de no conciencia, ¿no? Cuando nosotros nos estamos moviendo en los chakras más bajos y este chakra no está sanado, lo que sucede es que estamos muy desconectados de nuestra conciencia o nuestro mental está como subdividido. Y entonces es más fuerte la energía mente que la emoción. La energía mente que esta de la emoción. Entonces, tenemos que buscar traer esa energía a este centro. No sé por qué mi garganta me está... A ver, esperen. Ahí está. Porque estamos hablando de la maldad. Oye, si yo no tengo la culpa. Me estoy despejando la garganta porque, bueno, es una energía que, digamos, cuando nosotros le elevamos se transforma y se puede transmutar, ¿sí? Inclusive si alguien, digamos, tuvo un acto de maldad, también puede tomar conciencia y arrepentirse. Agua, sí, no tengo por acá, me tengo que mover. Entonces por eso no fui a buscar agua. Falta de agua, mirá, chakra corazón, energía de agua, que puede que me esté faltando, es verdad. Y ni que hablar que ahora estoy conectando que estoy teniendo problemas con agua de del departamento de arriba. Así que ya veremos, estudiaremos con el Feng Shui qué me está queriendo decir el universo con esto. Aunque yo tengo la percepción de que es la forma, cuando se presentan problemas es como la forma de sanar también. Si el problema no se presenta, la energía no se sana. Hola Diego, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez aparece la dificultad para que se mueva la energía que es necesario que ya se sane. Sí, ¿viste?
Así que bueno, por ahí viene bien esta meditación para mover estas energías de agua, ¿sí? Muy conectado este centro y el plexo solar a la energía de agua de nuestro campo, ¿sí? Nosotros nos movemos en todos los elementos. El agua es campo emocional y me dice Sol, donde yo alquilo son varios departamentos y siempre hay problemas con el agua. Es campo emocional y además el agua es uno de los elementos que, digamos, corre de una manera que otros no, y incluso no nos damos cuenta. Si yo quiero llenar un vaso de agua y sigo, el agua se derrama. Si la quiero tener en mi mano, no la puedo tener en mi mano. Nosotros somos energía de agua en una gran parte de nuestro cuerpo. Una filtración, un caño pinchado, se rompen los motores y nos quedamos sin agua varios días. Sí, es todo un tema, bueno, porque fíjate, hay exceso de agua, filtración de agua, falta de agua. Exceso de agua, falta de agua. Eso es un desequilibrio que se está dando. Que cuando acomodamos las energías, que por ahí eso tiene que ver con el grupo de personas y digamos, en un consorcio hay un grupo de personas que participan todos juntos en las decisiones, y si digamos no nos ponemos de acuerdo, que en parte sería el lema del consorcio, lo que empieza a pasar es que nos terminamos perjudicando unos a otros de forma no consciente. Por eso es que, digamos, aparecen estos problemas, a veces para hacernos un aviso de algo y otras veces para generar unidad de grupo, ¿sí? Entonces hay que ver, digamos, de dónde se presenta, para qué se presenta, cuánto tardamos en resolverlo, ¿sí? Y bueno, y esto, si las cosas no se resuelven, se vuelven a presentar, ¿sí? Eso también, la energía nos lo muestra. Yo no soy de adjudicarle a todo como un motivo de si esto es porque me está avisando. No me copa tampoco estar como obsesionada con eso. Pero si uno está atento a, bueno, con qué problema vos venías en determinado momento y qué cosas vas cambiando por ahí en tu hogar, en tu vida cotidiana o en tu profesión, y cómo vos haces la lectura. 80% somos agua, es verdad. Bueno, gracias a vos por tu comentario, porque siempre ayuda a que digamos, comparta cosas que por ahí, digamos, si no me comentan, no se me ocurre compartir, pero es real. Las casas se pueden sanar, se puede hacer un trabajo de sanación desde el Feng Shui o de otras técnicas, incluso moviendo la energía, si hay energías negativas, para que las problemáticas se agilicen, se puede hacer. Bien, ¿con qué de todo lo que dije estás de acuerdo conmigo, Carlos? Se puede hacer la sanación. Yo acá este edificio tiene como muchas cosas para sanar. No es casual que yo haya llegado acá, tampoco. Es un muy lindo edificio, muy linda gente, pero bueno, sí hay algunas fallas que venían de antes, y bueno, uno las hereda cuando llega a un lugar también. Y por ahí no sabías que ibas a heredar eso. Yo venía por ejemplo, en mi caso, yo venía de un edificio que era mucho más organizado en muchos sentidos. Yo no me daba cuenta del nivel de organización y de movimiento rápido que se daba en ese lugar. Era mucho más eficiente el edificio de por sí. Es una energía que se mueve distinto. También depende de quién toma las decisiones. Hola R Comunicaciones, ¿cómo estás? Y bueno,
Sí, energías ancestrales. Aquí hay un tema, sí, de energías ancestrales. Sí. Un día mi portero me dijo que este era el purgatorio. Y me dio mucha ternura. Pues para mí en parte he vivido mucha experiencia de sanación en este lugar, que podría llamarlo así. Y en algún punto también para mí fue un cambio muy bueno, de ubicación, de forma de vivir, de espacios. Mi casa yo la quiero mucho. Así que yo no tenía esa percepción, pero me hizo reír él con su forma de verlo, y por ahí desde su perspectiva tiene razón, que vivió toda la vida acá, es un, digamos, es un pilar del edificio para mí. ¿Sí? Así que todo se puede ir moviendo a nivel energético. Y cuando uno está listo para salir de un lugar, las energías te sacan. Es increíble eso también, es muy clave cómo la energía se mueve cuando vos ya estás listo para hacer el cambio, el movimiento. ¿Sí? Y siempre los movimientos como más sanos son los que hacemos cuando elevamos la energía a este nivel, ¿sí? En nuestro centro del corazón. Quiero volver porque quiero empezar la meditación, si a ustedes les parece, ¿sí? Y la maldad se sana cuando uno logra sanar la herida primordial de este centro, básicamente, porque la persona empieza a permitirse amar. ¿Sí? Hola, Sil, ¿estamos de acuerdo o no? No, me dejaste ahí, me quedo medio como hola, Silvina. Está bueno. Así que, bueno, esto, para mí esa es la clave. Hay quienes dicen que las personas que vienen como con cierto, ok, ahí empezamos, con cierto nivel de desconexión con el corazón, no se sanan nunca. Yo eso no, la verdad, nada, no lo creo, pero ¿qué tal? Sí creo que tal vez si nosotros no creemos que esos seres se pueden sanar, también estamos proyectando esa energía, ¿no? Entonces, cada quien tiene su función en este universo, en este mundo de tercera dimensión. Bueno, vamos a meditar, así iniciamos la meditación de hoy. Como les decía, chakra corazón, ¿sí? Es el chakra que está conectado con la energía del amor, es el chakra que también nos va a permitir traer la energía del perdón, ¿sí? El perdón es con nosotros mismos, no es con los demás. Y la energía de la gratitud también está conectada con este chakra. No estancarnos, sí, tal cual. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas humanos, que, digamos, en la búsqueda de la estabilidad terminamos estancados, básicamente. Porque no es lo mismo estar estable, que quiere decir estar bien parado en equilibrio, ¿sí? Y saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, qué hacer, qué me gusta, qué no me gusta, que estar estancado. Es diferente. Y yo lo he vivido, no estoy hablando de algo que yo no sepa, ni es que yo me la creo. No, yo he vivido años estancada, ¿sí? Y si bien he progresado en algunos aspectos de mi vida, tal vez no en mi misión del alma. Y, digamos, eso es estar estancado, desde mi punto de vista.
Entonces a veces uno por buscar la estabilidad en algunos aspectos queda estancado en los aspectos en los que el alma se quiere mover o necesitaba moverse o vino a moverse. ¿Sí? Ahí, digamos, para mí tiene que ver con eso, porque a veces creemos que si no hay que vivir en inestabilidad, no necesariamente, pero sí, digamos, hay que conocerse tanto, 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 que aún estando en estabilidad de lo que sea, puedas elegir soltar cuando necesitas. Y no es fácil hacer eso. Al menos para mí no ha sido fácil, por ahí hay otras personas que les resulta más fácil y está muy bien. Depende mucho de tu educación, de lo que te dijeron, ¿no? Todo eso influye. Bueno, como decía, también la gratitud, así que súper agradecida de que ustedes estén acá, porque si ustedes no estuvieran, yo no, o sea, estaría meditando, pero no estaría compartiendo, y para mí es muy lindo también compartir estas experiencias, ¿sí? Así que bueno, los invito a ir respirando. Vamos a ir conectando. Con nuestra energía. Podemos ir sintiendo a ver qué nos pasa en el cuerpo. ¿Qué dolores tenemos? ¿Dónde están ubicados esos dolores? Molestias. Hola, Neri. Acá me dice Sol, yo solté a alguien que amaba mucho por sentirme estancada. No veía ganas de avanzar en la relación de su parte. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Las personas no queremos lo mismo y entonces hay que tomar decisiones. Lo que te puedo decir, Sol, es que es mejor tomar la decisión que vivir una experiencia donde se da la ruptura y vos sabías que tenías que haberlo hecho antes y no lo hiciste. Sí, a veces cuando seguimos por mantenernos estables pasa eso, sostenemos cosas que en realidad no queremos sostener y después nos culpamos encima. Entonces, muy bien porque pudiste soltarla, ¿sí? O porque estás haciendo ese trabajo de soltarla. Hola, Neri. Que me saluda así con la mano. Bueno, entonces ahora estamos bajando. Justamente este centro también es el chakra de las relaciones, de las conexiones. Vamos a invocar. Sí, a ver, te puede pasar. Aquí también Joss me cuenta de que rompió un vínculo muy importante. Sí, suele doler mucho. Cuando vos querés mucho a alguien y esa persona por alguna razón deja de estar en tu vida, es un proceso para ajustarse a soltar ese vínculo, al menos en el momento en el que es necesario soltarlo. Uno nunca sabe, ¿sí? Pero no quedarse como enganchado al dolor, ¿sí? Hoy vamos a trabajar mucho esto, ¿no? Las heridas que vivimos, porque a veces tenemos pérdidas emocionales, ¿sí? Pueden ser de muchos tipos y hay que hacer un duelo. Cuando uno rompe un vínculo, tanto como cuando pierde un ser querido, hay que hacer un duelo. A veces incluso ni somos conscientes del valor que tiene darnos el tiempo de hacer el duelo que necesitamos hacer, ¿no? Porque como
parece que el mundo sigue y uno no tendría que parar, no tendría que, digamos, sufrir, no. Entonces empezamos a seguir y esa energía te está tirando para darte el tiempo o de llorar o de sentirte triste, lo que necesites para poder después salir de ese vínculo, ¿sí? De salir de esa sensación, ¿no? De haber perdido ese vínculo, mejor dicho. Bueno, vamos a invocar ahora sí al Ser Supremo. A nuestros maestros espirituales, a nuestro Ser Superior, a nuestra alma, a ángeles, arcángeles, y a todos los seres de luz que los acompañan. Tenemos muchos seres que nos acompañan y están siempre a nuestro alrededor. Vamos a llamar, yo voy a llamar, para mí es una diosa muy, muy importante, Kuan Yin. No sé si la conocen, pero es la diosa de la compasión. Vamos a trabajar con el chakra corazón. Yo trabajo mucho en mis sanaciones con esta diosa. Es muy sanadora, es muy amorosa y muy transmutadora. Y como hoy vamos a sanar este centro, también vamos a conectar desde nuestro yo personalidad, ¿sí? Vamos a invocar a nuestra alma, que ya la llamamos, y a nuestro espíritu. Ellos van a estar haciendo este trabajo con nosotros que nos va a permitir liberar los dolores pasados del corazón, los que estén disponibles para ser liberados, los vamos a estar liberando en esta meditación. Y para iniciar esta meditación vamos respirando y nos imaginamos a nosotros mismos en el centro del corazón de la tierra. Vamos a imaginarnos tocando, abrazando o siendo abrazados también, porque es muy lindo sentir el abrazo de la Madre Tierra. Allí en el centro del corazón de la Tierra, donde todos fuimos creados a nivel material, estamos recibiendo un abrazo de la Madre Tierra. Fuerte, la estamos abrazando también. Sientan cómo cambia la energía que se va elevando desde el centro de la Madre Tierra y va llegando a nosotros. Pueden respirar. Y van dejando que esa energía se vaya elevando, como si fuera subiendo por un canal
que va entrando en nuestro cuerpo por nuestras piernas. Va limpiando siempre toda energía de densidad que pueda haber, sobre todo a nivel físico, a nivel celular, ¿sí? Los órganos, los huesos del cuerpo. La sangre. Y hoy especialmente también vamos a pedirle que mientras que la energía va subiendo, limpie nuestro sistema nervioso. Tenemos conexiones nerviosas en todo el cuerpo, ¿sí? Y de ahí muchas veces es que sentimos más o menos la energía. Sientan cómo esta energía conecta con nuestro chakra raíz. Lo va limpiando. Y va subiendo. Y llega a nuestro chakra sexual o sacro. Y también lo va limpiando. Pueden ir sintiendo, ir observando si los chakras, cuando cerramos los ojos podemos ver colores, entonces pueden ver si van cambiando de color, si se les aparece algún color. Y dejamos que siga subiendo, pasa por nuestro ombligo, esta energía, este abrazo de la tierra, y sigue subiendo y llega a nuestro plexo. Yo siento el plexo, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo lo siento medio removido aquí. Entonces le pedimos que limpie el plexo solar, que libere cualquier energía de esta zona del cuerpo que esté bloqueada o estancada. De a poco, suavecito, vamos permitiendo que esa energía se vaya liberando. Hola, volver a sinergia, ¿cómo andan? Vamos a nuestro chakra corazón, que es el que vamos a trabajar hoy. Le permitimos que se haga bien potente la conexión, o se abra, mejor dicho, bien potente la conexión entre nuestro plexo solar y nuestro corazón, para que nuestro plexo solar recuerde que puede elevar esas emociones que lo bloquean a otro nivel, ¿sí? Y transmutarlas. Y vamos subiendo. Ahora vamos a volver al corazón, pero vamos a seguir subiendo y vamos a liberar y a limpiar nuestro chakra garganta para que se manifiesten en expresiones positivas las energías que están en este chakra. Y vamos a seguir subiendo a nuestro chakra Ajna,
Vamos a sentir, yo sentí como una luz así, cómo se ilumina y se libera cualquier energía que esté bloqueando nuestra visión. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a nuestro chakra corona. Está acá arriba en realidad. Y vamos a permitirle que libere cualquier energía que lo esté bloqueando, que nos permita abrir el camino de conexión con la Madre Tierra y con la fuente. Arriba de este chakra está nuestra alma. Vamos a sentir a nuestra alma que está participando en esta sanación. Y mucho más arriba, si seguimos subiendo, está nuestro espíritu. Podemos sentir la energía del espíritu. Muy cerquita de la fuente. Y ahí conectamos con el centro del corazón de la fuente, Dios, el universo. De donde venimos. Y vamos a sentir también cómo esa fuente nos contiene, nos abraza, nos protege. Hola Claribel. Bien. Ahora estamos en conexión con nuestra Madre Tierra, con la energía universal. ¿Sí? Madre, Padre, nosotros en esta dimensión, totalmente conectados. Vamos a ir a nuestro chakra corazón. Podemos tocar nuestro centro del corazón. Vamos a sentir cómo está nuestro corazón en este momento. Si cerrás los ojos, tal vez lo podés observar o con las manos lo podés sentir. ¿Hay algún dolor? ¿Alguna molestia? ¿Hay algo que sientas, observes, que es necesario liberar? Déjalo que él se exprese, te muestre. Porque vamos a liberar alguna energía, ¿sí?, de dolor, alguna herida que pueda estar bloqueando la energía de este centro. Toda energía que esté en este centro, que está de alguna manera doliendo, bloqueando, es un miedo, es un tipo de miedo.
¿sí? Por ejemplo, puede que tengas miedo a estar solo, a la soledad. Puede que tengas miedo a las relaciones, al compromiso, a quedar atado. Puede que tengas miedo a seguir a tu corazón. A veces estamos haciendo cosas que están muy lejos de lo que nos pide el corazón y nos da miedo. Puede que te sientas desprotegido o que en algún momento de tu vida te hayas sentido desprotegido, abandonado. Puede que te sientas débil, que no podés y eso te causa dolor. O también puede que te sientas traicionado, que sientas que algo o alguien traicionó tu confianza. Sentí tu corazón porque él te va a marcar cuál es la energía que quiere liberar. Cuando nosotros tenemos estas experiencias o estas sensaciones en el corazón, esto nos hace sentir emociones que no queremos sentir. Por ejemplo, podemos sentir celos o podemos sentirnos en apatía, en amargura. Podemos sentir rabia o aún peor, podemos odiar. O nunca perdonar. Para nuestro corazón es contradictoria esta energía, ¿sí? Por eso nos duele, porque guardamos en nuestro corazón una energía que no vibra con él. Y no está ni bien ni mal, es porque si guardamos esa energía es porque no entendimos algo, no lo pudimos integrar, no lo pudimos aceptar, nos dolió mucho. Y esa energía se te está mostrando ahora. Todas las emociones que sentimos están bien. De todas podemos aprender algo. Cuando hacemos el aprendizaje, nos liberamos de esa emoción. Toda emoción nos enseña algo que no sabíamos. Y sin la experiencia no hubiésemos aprendido. Algo que no sabíamos de nosotros, ¿sí? Que no podíamos ver y de repente ahora estamos viendo cuál es nuestra parte, qué podemos aprender, cómo lo podemos hacer diferente.
¿Sentís cómo se va dando energéticamente la transformación y esa molestia que había en el corazón va aflojando? Va aflojando porque se va transformando. Y lo que va entrando, ¿sí?, en el abrazo ese que estamos teniendo con nuestra Madre Tierra y la fuente, es energía de amor incondicional. Y el amor más elevado que existe es esta energía, es la compasión. Y la compasión primero la tenemos que tener por nosotros mismos. Vamos dejando que esta energía entre, pueden ayudar a que la energía entre, ¿sí? Hola Matías. ¿Sí? Pueden proyectar con las manos, pueden sentir cómo va entrando energía de amor incondicional. Cuando nosotros nos permitimos sentir amor incondicional por ese error que, entre comillas, error que sentimos que cometimos, ¿sí?, se produce una especie de milagro, porque es como si nos viéramos de chiquitos y dijéramos, bueno, está bien, no lo hicimos tan bien, lo podríamos hacer un poco mejor. Y nos damos ese amor que necesitamos. Los chicos cuando son chicos no saben y aprenden cuando van experimentando, y nosotros también. Entonces dale permiso a esa energía para que entre. Y perdonate por no saber. No lo podías hacer mejor porque no lo sabías o no lo recordabas. Tu espíritu te está mostrando, le está mostrando a tu alma. Ya está liberando a tu alma. Y a vos. Y así se crea una especie de milagro en tu corazón, porque tu corazón suelta un peso muy grande y tiene la posibilidad en este instante de tener un nuevo inicio. Respirá. Sentí como la energía tiene otra fluidez. Abrazate fuerte. Abrazate así. Fuerte. Eso alimenta el alma. Sí. Cuando nosotros nos permitimos amarnos incondicionalmente, nos alimentamos a nosotros mismos. Y esa es la energía de la nutrición que viene del chakra corazón, que nutre el alma, porque el alma está conectada a este centro, claramente. Entonces, si sufrimos por algo, este es el centro que nos avisa que hay algo que liberar para nuestra alma. Bueno,
¿Cómo la sintieron? Se quedan con esta energía hermosa, pues energía divina, de la más livianita. Yo la siento muy livianita, sentí yo cómo se descomprimió el plexo solar, cómo esta energía tiene otra fluidez, muy muy bello. Gracias. Emi, hola. Mati también, los que llegaron después, ahora va a quedar grabada. La meditación es hermosa. Y liberamos una herida profunda del corazón, que ustedes pueden elegir cuál. Yo fui llevándolos por distintas energías para que las puedan trabajar. Y bueno, nada más lindo que trabajar con este centro, ¿no? Al menos a mí. Ustedes saben que cuando hacemos esto estamos elevando la energía de la Tierra, porque elevamos nuestra frecuencia, elevamos la frecuencia de la Tierra, ¿sí? Por eso todas son para crear la nueva Tierra, porque llevamos nuestra energía a un nivel cada vez más alto. Qué lindo. Bueno, Silvina me dice gracias por estar. Quedó alimentada mi alma. Me encanta. Esa es la idea, porque nuestra alma es la con la que más tenemos que trabajar. Nuestro espíritu tiene una sabiduría más alta, pero nuestra alma a veces sufrió mucho, ¿no? Venimos aprendiendo de muchas vidas, digo, así que por ahí la vamos ayudando a liberar eso. Bueno, yo quedé como relax. Voy a invocar, vamos a cerrar la meditación al Ser Supremo, a nuestros maestros espirituales, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron y los acompañaron a ustedes, a la diosa Kuan Yin también, a nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro yo, aquí terrestre que bueno, que nos banca, porque lo que más nos banca es este yo, que es el que está acá en la experiencia, en la materia, ¿sí? Y que vino a este desafío, que es la materia como experiencia de vida. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo, decir algo? Pregunto antes de cerrar. Yo quedé como súper relajada, no sé qué pasó por allá con las chicas, también imagino que por ahí quedaron muy relajados con esta meditación. Así que, hola Emma, bueno, queda grabada la meditación que recién terminamos. Ahora la voy a subir aquí, la voy a subir a YouTube, ¿sí? Para que las tengan. La meditación anterior ya está subida también a YouTube. Y bueno, la próxima, que no sé si va a ser la semana que viene, les aviso, espero que me pueda organizar, depende de dónde estoy. Mira, les aviso si la hacemos o no. Sí, porque estás limpiando energía, el bostezo sol es limpieza de energía, estás liberando energía. Exacto, sí. Pueden ser todo tipo de expresiones energéticas porque de alguna manera la energía sale, entonces a veces la sentimos en el cuerpo. Yo puedo llegar en una meditación, en una sanación, hasta sentir cuando algo está saliendo de mi cuerpo, de mis células. Yo no te digo que en todas las sanaciones, pero en muchas siento.
liberaciones energéticas muy potentes. A veces lloro también. Yo, por ejemplo, ayer estaba haciendo una sanación para otra persona y me dio mucha angustia porque ella estaba muy angustiada. Entonces depende de, digamos, del trabajo que se está haciendo y la energía que se está moviendo, el tipo de liberación que se hace. Pero siempre hay algún tipo de expresión, incluso dormirse puede llegar a ser una expresión energética de mucho cansancio del cuerpo, de no resistir la sanación, ¿sí? O sea, no poder estar despierto ante la experiencia. Mirá, Isil dice también quedé muy relajada, sí, sí, porque además, claro, limpiamos, yo limpié hasta a nivel celular y pedí que liberaran lo más posible. Y además trabajamos con energía de una frecuencia muy livianita. Entonces como nos relaja un montón. Bueno, gracias por contarme, porque así yo también tengo feedback de ustedes y me encanta saber. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes por acompañarme. Yo ahora la voy a dejar subida. Y bueno, fuerza ahí con todas esas relaciones que tenemos por sanar, ¿sí? Pueden trabajar mucho con esta meditación para sanar energías de relaciones. Hola Oli, gracias Carlos, agradecido, me dice yo con ustedes. Gracias a ustedes también por estar acá conmigo, ¿sí? La idea es que nos ayudemos. Eso es súper importante en este momento. Les mando un gran abrazo y bueno, les aviso si la hacemos la semana que viene o por ahí hago algo más. No sé, estoy ahí. Por ahí hago algún vivo para hablar de algún tema. ¿Tienen ganas de tirarme algún tema del que quieran saber? Me pueden pedir. Y hacemos un vivo de alguna temática. ¿Qué les parece? Bueno, beso gigante, los dejo ir a cenar y bueno, nos vemos en la próxima meditación. Abrazote gigante para todos.